Buena semana para todos. Eh, Allí te voy, Shabbat Tov. Hoy es 8 de enero de 2023, 15 de Tebet, 5705. Guión Rishon. Bezrat Hashem. Hoy estudiamos en la Parashá Vayechi. Vayechi, que inicia, vivió Jacob. Vayechi Jacob, vivió Jacob. Eh, y nos narra de los últimos años de la vida de Jacob, que en Egipto, que fueron 17 años, que vivió junto con todos sus hijos. Y hay algo curioso porque nos dice que Jacob vivió una vida plena en Egipto. Dice así: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron de Jacob los años de su vida 147 años. 747 en hebreo. Y se aproximó el momento de Israel para morir y llamó a su hijo, a Yosef. Y bueno, narra toda la historia, cómo bendice a sus hijos. Primero llamó a Yosef, bendijo a Efraín primero, que a Menashe. Menashe era el mayor. Después bendice a todos los hijos de Israel, a todos sus hijos, y les declara bendiciones sobre su destino. Y termina la parasha diciendo que durmió Jacob vino y también Yosef, y esta generación pasa y termina el libro de Bereshit, y nos alistamos para empezar esta semana a estudiar Shemot, que es el primer libro del segundo Sefer de la Torah, que es Shemot. Ahora, notemos algo particular, y es que en la parashá Hayet Sara, la vida de Sara, en esa parashá fallece Sara. Vayeji, y vivió Jacob, fallece en esta parashá. Y parece contradictorio, ¿verdad? Y en la parashá donde dice y vivió, es que se narre el fallecimiento de él. Y otro asunto particular es que nos narra los 17 años plenos, pero en Egipto, no en Eretz Israel, sino en Egipto. Pudo estudiar Torah, vivir con tranquilidad, no le acosaron situaciones, tranquilo, se dedicó a estudiar Torah, a enseñarla, a la yeshivot, y a hacer la vida plena espiritual. En Egipto, que Egipto significa estrechez. Egipto representa el mundo donde la Torah no es lo principal para la gente, en ese mundo donde hay pecado y toda esa clase de situaciones. Ahora, viene una pregunta, y entonces, ¿qué es vivir? A diferencia de existir. Y vivir es la decisión de poder servir a Hakadosh Baruj. Por eso notamos que en esta parasha, cuando Yosef Hatzadí lleva a sus dos hijos, Efraín y Menashe. Menashe era el mayor, y Menashe era el intérprete de toda la historia de los hermanos de Yosef con Yosef. Y él ayudaba a su padre en el trabajo de su padre, que era la gobernancia. Era su mano derecha. Pero Efraín estudiaba Torah con su abuelo cuando ya descendió a Egipto. Estudiaba Torah y permanecía en Goshen, estudiando Torah con su abuelo. Y cuando lo va a bendecir, quien estudia Torah tiene prioridad. Y por eso le dice, Jacobino no desconoció que el primogénito era Menashe, pero bendijo a Efraín por el hecho de la Torah. ¿Qué significa? Que la Torah es fundamental en la vida de una persona. La Torah representa la vida espiritual de una persona. La plenitud de la vida y vivir es el proceso del desarrollo de nuestras midot, o sea, de nuestra parte espiritual, la cual nos permite entender y conocer un concepto que se llama Avodah Hashem, o sea, el servicio, el trabajo que realizamos para quien nos envió a la tierra, el Rey de Reyes. Entonces, el desarrollo de esta parte es vivir. Y la parte material, la parte física, tiene que servir a ese propósito. Existir es simplemente dejar que la vida pase.
inundarse en los deleites, en los deseos, en toda clase de vida sin entendimiento, sin conocimiento. Pero notemos algo, Jacob estaba viviendo en Egipto. ¿Cómo pudo hacer una vida plena en Egipto? Porque había Torah. ¿Qué significa? Que en la vida nos encontramos con el reto de que el ambiente nos haga a nosotros o nosotros hacemos el ambiente. El ambiente nos transforma, o sea, la sociedad, las circunstancias en que vivimos nos transforman, nos golpean, nos lideran, nos acosan o nosotros decidimos influenciar sobre ese ambiente y determinar el ambiente que vamos a vivir. Todo el mundo nació como nació en las circunstancias y todo es justo, y Hakadosh Baruj Hu nos puso en situaciones donde podemos superarlas, donde podemos pasarlas y pasar la página y seguir adelante. Pero el ser humano decide la reacción que va a tener a cada circunstancia. Y ahí donde nuestra determinación, que tiene que ver mucho con nuestro conocimiento o con nuestra ignorancia. La ignorancia hace que los sentimientos, emociones, sensaciones, deseos sean los que toman el control. O el conocimiento hace que podamos sobreponernos a las circunstancias y decidir hacer la voluntad de Dios. La única libertad que tenemos en este mundo es decidir hacer la voluntad de Dios. El resto es consecuencia. Por eso vemos que Jacob vino, vivió en Egipto. Egipto significa estrechez, era la nación de mucha inmoralidad, de paganismo, de idolatría. Una vida sin Dios. Pero ahí Jacob vino, estableció Yeshivot, estableció la Torá e hizo su ambiente kosher. Y pudo vivir sus mejores años ahí, con su familia. Nosotros aún nos encontramos en la diáspora, en Burjat, en la diáspora. Y en la diáspora podemos nosotros también experimentar ese pedacito de Israel. Israel significa Rosh Li, mi cabeza. Todo depende de lo que tenemos en mi cabeza. Todo depende de lo que tenemos acá. Todo depende de lo que creemos nosotros, lo que afirmamos nosotros, lo que valoramos nosotros, lo que respetamos nosotros. Eso es prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es fundamental para nosotros entender que todo depende es del conocimiento que nosotros tenemos. Ahora, la bendición de cada uno de los hijos, es la transmisión que un padre hace a sus hijos. Es la herencia que se recibe. Todas las personas algunos reciben herencia material, pero hay una herencia que siempre recibimos, son las conductas que aprendimos. Se llama la conducta aprendida que aprendimos, perdón la redundancia, de nuestros padres y que repetimos. Como vimos reaccionar, la manera de fe que actuó, que reaccionó a las circunstancias, así aprendimos nosotros a hacerlo. Vemos que aquí Jacob vino y deja un legado a sus hijos. Por eso dice que en algún momento se preocupó porque la Shejina se le apartó y pensó que había defecto en sus hijos. Y ellos le dicen, escucha Israel, y nace nuestro famoso rezo, escucha Israel, Hashem Shlokim, Hashem es un único. Entonces Jacob vino, en voz baja dijo, bendito sea su nombre por toda la eternidad. Ahora, cuando Jacob vino va a bendecir a los hijos de Yosef, dicen los sabios que vio quiénes iban a salir de él más adelante. Y por eso dijo, ¿quiénes son estos? Hay una conversación más espiritual ahí que física. Y Dios a salir dice el Midrash que le dijo a su padre, mira también la gente buena que va a salir de ahí. Siempre tenemos que mirar el punto positivo. ¿Por qué a veces las personas no viven por la depresión, la tristeza? La depresión y la tristeza es una no buena mirada, es una emoción no correcta. La tristeza, la depresión viene por la arrogancia también. ¿Por qué? Por mirar el punto negativo. Rabbi Nachman nos hizo mucho énfasis en esto, en mirar el punto positivo en nosotros. Es fácil mirar lo negativo. Es fácil cuando a alguien se le dice, dime las cosas no buenas de tal persona, esto. O dime las cosas no positivas tuyas, ¿no? Hay un listado grandísimo.
Bueno, dime las cosas positivas. Bueno, no haya cómo decirlas. Dime las cosas buenas de tu esposo, de tu esposa. Dime la cosa negativa y sale un listado grandísimo. De repente, son más fáciles para ir a lo negativo, porque no vemos el punto bueno de nosotros. Y dicen nuestros sabios que si cada día que amanecemos y respiramos y podemos decir gracias y podemos encontrarnos con Dios es un gran milagro. ¿Pero por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu vio que tenemos cosas buenas y por eso nos da una oportunidad de vivir más. Pero cuando la persona se autocondena, la persona ve lo negativo de sí mismo, ve lo negativo de otros, entonces entra en esa depresión, en esa tristeza, porque no quiere mejorar, porque ya ha determinado que no es bueno. O sea, sirve de juez para sí mismo. Y por eso también es arrogancia. Tenemos que mirar el punto positivo, el punto bueno de cada uno de nosotros. De esa manera nos motivamos cada día a mejorar, a cambiar. Ahora, ignorar que tenemos ciertos faltantes también es orgullo. Mirar el punto bueno en nosotros significa podernos apoyar en ese punto bueno para decir, puedo mejorar lo que me falta, porque esa es mi esencia. Vivir, mi querido público y mis estimados, vivir es solo cuando puedo desarrollarme. Una persona depresiva, una persona triste, una persona o arrogante o orgullosa, nunca se desarrolla. Los días pasan y la persona sigue de una vida de plano, viviendo igual todos los días. Qué triste es cuando una persona de repente pasan 20 años y no ha cambiado sus malas midot y aún sigue pensando que él es correcto y hace sufrir a todo el mundo, le hace daño a todo el mundo y no cambia, no cambia. Esa es una persona que no ha vivido la vida, siempre vio lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque siempre hizo lo mismo. Albert Einstein dijo, cuando le preguntaron para él qué era locura, dijo, locura es ver que las personas pretendan ver cosas distintas en su vida haciendo lo mismo. Eso es locura. ¿Cómo puede pretender ver algo diferente cuando hace lo mismo todos los días? Yo tengo que moverme, moverme. Pero no estamos hablando de movernos, de correr para aquí, para allá, al trabajo y a conseguir parnasá. Eso hay que hacerlo, pero no estamos hablando de eso. Movernos, como explicaron sus sabios, así me explicó Rab Ben Zakher, el nombre de los sabios, que moverme tiene que ver con la palabra zar, movimiento, moverme. Viene la palabra musar, es la raíz de la palabra musar. Moverme, que significa ética, moral. Moverme en la corrección de mis midotes, de mis cualidades. Y cuando la persona no se mueve, entonces llega isurim. Isurim significan sufrimientos. ¿Por qué? Porque cometió un isur, algo prohibido. ¿Y por qué cometió lo prohibido? Porque nunca se movió a conocer. Se mantuvo en la oscuridad, o sea, en la ignorancia. Por eso no pudo vivir. Porque se mantuvo en la ignorancia. La ignorancia es la peor de las peores enfermedades que el ser humano puede vivir. La gente se preocupa porque no tiene plata en el bolsillo, pero no se preocupa porque tiene ignorancia en su cabeza. Tenemos solo una vida que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. El día de ayer ya pasó, no lo puedo recuperar. El día de hoy lo estoy viviendo, pero el segundo, el minuto, de hace un minuto ya no lo puedo recuperar, ya pasó. Si en ese minuto no te saludé, ya no te saludé en la vida. Por eso hay un dicho que dice, maravilloso, dice, cuando, no sé si algo no se ha hecho frente a un río, creo que sí, y el río que vemos ahora no es el mismo río. Aparentemente parece que es el mismo río, pero esas aguas que yo vi ya pasaron. Las que estoy viendo son otras. Así es el tiempo. Pero la fantasía del deseo, nos hace pensar que hay felicidad y que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando sensaciones de placer, pero que son efímeras. Eso es similar a una bicicleta estática. Entonces estamos ahí dando en la bicicleta estática y llevamos, nos dice ahí el reloj, el cronómetro, nos dice que llevamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros.
Y de repente paramos y estamos en el mismo sitio, no hemos avanzado nada. Es una sensación fantasiosa. Así son los placeres. Y entonces, a medida que la persona no alcanza más placer, se deprime, se entristece, porque hizo de su vida el placer, el deseo y materialismo, nada más. No es consciente de que somos vida espiritual. Cuando somos conscientes de que somos vida espiritual, entonces empezamos a ver el punto bueno y empezamos a encontrar alegría en la vida, porque empezamos a encontrar sentido en la vida, propósito en la vida, de sentirme que soy, y no que las circunstancias me hagan. Jacob vino, vivió en Egipto, vivió, no existió, vivió en Egipto. Yosef Hatzadik era gobernador de Egipto. Egipto no gobernaba Yosef. No es fácil, pero cuando hay determinación, Hakadosh Baruj Hu nos ayuda a ser mejores cada día. Podamos decir que creemos en Dios. Eso todo el mundo lo puede decir. Vivir, vivir la vida que Hakadosh Baruj Hu desea para nosotros requiere determinación de nosotros, decisión de nosotros. Podamos hacerlo. ¿Con quién? Les cuento una historia y terminamos. Estaba Goofy y Snoopy. Estos dos muñequitos, Goofy y Snoopy. De repente estaban en la terraza de un edificio muy alto. Y Goofy le dice a Snoopy, Snoopy, ¿sabes una cosa? Quiero conquistar el mundo. Y entonces Snoopy mira a Goofy y le dice, ¿quieres conquistar el mundo? Digo, sí. Y entonces Snoopy le dice, ¿y por dónde vas a empezar, Goofy? Digo, primero por mí y después por vos. Queremos conquistar nosotros. Después conquistamos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Eso es lo más importante. Analicemos cuánto juzgamos al día, cuánto rechazamos al día, o cuánto amamos al día, cuánto palabras bonitas decimos. Si la persona está gastando su tiempo diciendo palabras feas, insultando, eh, condenando, diciendo cosas no buenas, está perdiendo la vida, está perdiendo la vida, porque está haciendo de acuerdo a las no buenas miras. Y eso es como ir en la bicicleta, es estar estacionado en la vida. Vivir es experimentar cambios todos los días, que puedo ser mejor todos los días, que puedo amar, que puedo perdonar. Eso es vivir, que puedo decir gracias, que puedo alabar a Hakadosh Baruj Hu, que puedo experimentar hacer las buenas cosas en la vida. Y eso también es ser un ser humano. Y aún más grande, eso es ser hombre, y eso es ser mujer. Que tengan muy buena semana, que Hashem nos cuida y que podamos descansar y meditar en esta palabra para elegir. Y vivió. Ya es una pregunta, ¿estoy viviendo o no estoy viviendo? Que Hashem nos cuide, un abrazo para todos, gracias por haber venido a nuestra reflexión de nuestra Toire para Shabbat y el